Muy bien. Me gustaría ver si ya están viendo ustedes lo que estoy compartiendo en pantalla. No sé si lo están viendo. Sí, se puede. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Entonces acá ya estamos viendo lo que vamos a trabajar. Y entonces aquí, bueno, me voy a ir a disposición, que es la nueva formalidad que han traído los nuevos arreglos que trae la plataforma de Word. Esto es bien igual. Me voy a ir a márgenes personalizados y voy a colocar esta a partir de aquí en horizontal, porque así necesito la página. Y entonces de aquí en adelante le voy a pedir que se mantenga en horizontal. Muy bien, ahora que ya la tengo acá, entonces vamos a hablar acerca de la operativización de las variables. Para eso necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aproximadamente unas 10 columnas. Entonces me voy a ir a inicio. Hay una opción, bueno, no, esta, vamos a darle en insertar. Aquí voy a pedirle que se le inserte una tabla de aproximadamente 9 por 8, 9 por 2, más o menos por ahí. Y en esta, pues aquí se coloca la hipótesis de trabajo. La hipótesis, déjenme haciendo correcciones porque voy rápido. En esta se van a colocar las variables de estudio. Las variables de las hipótesis. Luego después aquí si hay dimensiones, ¿verdad? Porque también debo trabajar las dimensiones. Las coloco en este apartado que está acá. Dimensión, perfecto, ahí está. Bueno, Es que dio descanso. A ver. aquí vamos a poner el indicador. Le tengo una pregunta, mire, y no se le puede poner el objetivo. Se vuelve demasiado largo también, se lo puede agarrar hasta desde ahí. A veces ponen hasta el tema y hay gente que hace unas operativizaciones bien largas, pero yo lo considero que sale demasiado largo. Entonces no es necesario que le pongamos los objetivos. No. Escala y, buenamente, ¿qué sería? La categoría o nivel de medición, ¿verdad? La categoría o nivel de medición que vamos a tener. Quiero ver de ahí, bueno, podríamos agregarle más elementos acá, pero vamos a dejar hasta ahí. Hasta el número de ítems. Ok, donde luego me voy a ir aquí y me voy a ir al diseño de tablas para dejarla en que me la ajuste al ancho de ventana. Okay. Y allá me las deja ajustado al ancho de ventana, entonces ya aquí ya puedo trabajar ciertos elementos. Muy bien, entonces en esta parte de acá ustedes van a colocar la hipótesis. Quiero ver, yo no sé, voy a inventarme una. Voy a inventarme una hipótesis y esa hipótesis la vamos a colocar en relación a ello y luego vamos a ir trabajando esto, pues obviamente con lo que se está trabajando. Supongamos que vamos a trabajar con una hipótesis de trabajo. Generalmente se trabaja con H sub 1. Vamos a ponerle aquí H sub 1. Y luego tenemos una hipótesis de trabajo. Voy a quitarle, que se le conoce como H sub 0. ¿Verdad? Y ahí está. Bueno, entonces aquí vamos a plantear una hipótesis. Y eso es lo que voy a tener yo allí. Vamos a trabajar de que estamos haciendo una relación entre una variable sobre la otra y que esta nos va a generar un resultado o algo que estamos esperando. Vamos a suponer que estamos haciendo una investigación
con algún elemento que tenga que ver con el entrenamiento o con algún elemento que tenga que ver de fuerza. Y bueno, vamos a ir acá. Vamos a plantear que sí. Vamos a plantear que... por acá. Vamos a plantear que si el trabajo especificado con el método propioceptivo, vamos a arreglar esto. Propiocepción. No me reconoce, lo escribí súper mal. ¿Desde quién está? Sección, ok. Método propioceptivo en el trabajo de dosificación con el método propioceptivo aumenta la fuerza abdominal. Y en la otra vamos a negarla, ¿verdad? Es decir, aquí la sub 0 es que el trabajo dosificado con el método propioceptivo aumenta la fuerza. Entonces vean que aquí estoy creando afirmaciones. Muy bien, entonces ahí tengo mis dos hipótesis de trabajo. Una vez ya las he programado, ahora lo que resulta es que yo lo que voy a hacer es de que voy a trabajar con estas hipótesis y con esa que ustedes ya tienen ahí. Entonces, ok, bueno, pues, sí, siguen viendo, ¿verdad? Me parece, no sé si he hecho algo ahí, estaba viendo. ¿Qué aparece en pantalla, chicos? Sí, Lick, sí se ve. Muy bien. Entonces aquí ya tengo, venga, aquí tengo dos variables. Bueno, entonces vamos a... Necesito más espacio, me voy a otra vez inicio y aquí donde hay que hacer, por ejemplo, dibujo de tablas. Déjame ver, tabla. Y una la opción de dibujar la tabla. Voy a separar esto para que así ya me quede un espacio para poner estas dos variables. Porque aquí tengo dos variables. Por ejemplo, estoy trabajando por una parte, con el trabajo de dosificación del método progresivo y fuerza abdominal, que son las dos que tengo a la hora de poner a trabajar. Bueno, entonces tengo aquí el método propioceptivo, que es un método de trabajo de fuerza también, ¿verdad? Y también la otra variable que es fuerza abdominal. Por eso es que tienen que ver ustedes cuáles son sus variables. Las variables a veces ustedes las confunden con frases, no son frases. A veces sí son elementos más largos, pero en este caso están ahí, solo es el método propioceptivo y obviamente algún elemento que ahí me aparece. Vean que aquí es importante que podamos ver ese elemento. Pero ahí me hace falta me hace falta algo en esa operativización. A ver, ¿quién se recuerda que hace falta? En esta parte de acá me hace falta la conceptualización. Voy a agregarle entonces una columna más para agregar su definición operativa o su conceptualización, como ustedes quieran llamarle. De las dos formas es válida. Esto se hace porque para saber, para dar a entender qué se va a entender por eso, ¿verdad? Y así ya no me da mayor problema a la hora de quererlo desarrollar. Muy bien. Entonces ustedes aquí
Ya una vez ya tengo estas dos variables, yo debo de darle conceptualización a qué es el método propioceptivo. Ajá. ¿Quién se acuerda qué es el método propioceptivo? De fuerza. ¿Se recuerdan? ¿Ya lo han visto alguna vez? No. Ujú. No lo han visto. Ah, está bien, no se preocupen. Bueno, mucha gente lo define de diferentes formas, pero generalmente este es un proceso que está relacionado con la neuromusculación, es decir, el proceso neuromuscular que implica un proceso neuromuscular que se va a implicar la estabilidad del manejo de contrarresistencias obviamente aquí lo que van a ir a utilizar no va a ser máquinas, sino que su propio peso, que pueden ser dinámicas y pueden ser estáticas. Utilizando el peso corporal. Ah, perfecto, muy bien, y ya tenemos estos elementos. Bueno, ¿qué dimensiones podrían haber aquí? ¿Qué dimensiones podríamos ver aquí? Supongamos que como estamos hablando de un proceso neuromuscular que permite la estabilidad de la mejora de la contrarresistencia, podríamos trabajar que hay elementos que tienen que ver con ejercicios estáticos, por ejemplo, y dinámicos. No necesariamente tengo que agarrar todas las dimensiones, obviamente aquí podría ser de que yo solamente trabaje con una dimensión, ¿verdad? O simplemente a lo mejor no haya dimensión. Pero obviamente eso lo van a decidir ustedes. Lo van a decidir ustedes y obviamente se va a poder determinar como lo quieran eh, llegar a trabajar. Bueno, y generalmente se trabaja con la parte de ejercicios isométricos. Entonces vamos a trabajar con esta dimensión. Ejercicios isométricos. En este caso, ahí, pues obviamente ya valiéndome de los receptores de Pacini, de los receptores de Ruffini, del aparato de Golgi, me van a poder trabajar como receptores propioceptivos a través del ejercicio isométrico y estos me van a garantizar de que a nivel neuromuscular vayan generando esa tensión entre ligamentos y tendones y pues entonces pueda yo en ese elemento mejorar la fuerza. Muy bien.
Ahora vamos a la otra parte. Por ejemplo, o sea, hay otras definiciones operativas que también sacan estos elementos. Y estamos hablando de los ejercicios isométricos. Deberíamos también de definirlos, ¿verdad? Porque es importante que eso se vaya definiendo. Pero a veces no es necesario también. Si ya los tengo yo trabajado, ¿para qué se van a trabajar? Realmente pueden algunos elementos no estar relacionados. Muy bien. ¿Qué me va a hacer? ¿Qué me va a indicar cuando es un ejercicio isométrico? Uh-huh. ¿Cuáles son? Bueno, supongamos que vamos a trabajar con los ejercicios isométricos activos y entonces estos se definen como aquellos, obviamente, que ejercemos una fuerza sobre algo y obviamente solamente se limita a resistir la carga y mantener la posición en algún elemento dado, por ejemplo, anclado en el suelo. Entonces el indicador es mantenimiento el mantenimiento constante de una contrarresistencia. Es decir, una tensión muscular, ¿verdad? Uh-huh. Ahí está. Una contrarresistencia. Muy bien. Muy bien. Entonces, generalmente los ejercicios isométricos, en este caso, los que son más activos, obviamente, se trabajan en algunas ocasiones por tiempo. Y obviamente, para algunas personas, por ejemplo, se mantienen de 10 a 20 segundos. Hay otras personas que pueden estar entre de 4 a 6 segundos. Debe depender del nivel de entrenamiento que se tenga. Entonces, vamos a trabajar con una escala de razón. Porque, pues, obviamente, vamos a trabajar con cada uno de esos elementos. Aquí había una de más. Y entonces aquí, la categoría de análisis, estamos hablando que va a ser el trabajo que se va a realizar durante el número de minutos, es decir, la categoría o el nivel de medición que voy a tener van a ser, voy a trabajar con tiempo de ejecución. Aquí le voy a agregar esta parte. Bien, perfecto. Supongamos de que los va a trabajar de 0 a 20 segundos. Por ejemplo, entonces ya estamos viendo qué va a hacer esto. A ver qué tanto por ahí trabaja. Entonces ya esto me va a servir porque ya voy a tener esos elementos.
Muy bien. Por ahí vamos a ver. No sé si tienen alguna duda al respecto. Ujú. ¿Estamos bien? Ok, bueno. Y aquí, bueno, ¿qué dimensión puedo tener aquí? Vamos atrás. Bueno, podría yo medir la fuerza abdominal nada más del plexo abdominal, ¿verdad? Nada más. Pero podría yo también observar cuál es en este caso, que me interesa, pues obviamente, la fuerza del core, como le dicen los, los influencers, porque está de moda la palabra, en este caso es el músculo transverso el que trabaja. Lick, yo tengo una pregunta. A ver, Mire, y ahí en el cuadro no va la unidad de medida, o es la misma categoría. sí, la categoría o la unidad de medida es igual. Mm, ajá, es que yo en mi cuadro que yo estaba haciendo le he puesto unidad de medida porque, Sí, o categoría de análisis, o categoría, no hay problema. Ahí vaya, vaya, se vaya. entiende. Ujú. Ok, entonces ahí podríamos ver que en este caso, pues obviamente, las dimensiones a veces no hay dimensiones para ciertas categorías. Hay otras de que sí pueden tener varias formas, es decir, dimensiones a la hora de que podrían de entenderse, pero obviamente podríamos entender que en este caso solo van a trabajar es el fortalecimiento de la resistencia muscular, obviamente, ¿verdad? Porque ya hay diferentes elementos, por ejemplo, si se pueden enfocarse, si en este caso yo quisiera hacer dimensiones, podría enfocarme en la fuerza del recto anterior, en la fuerza que pueden ejercer los oblicuos externos, entre el quinta y la doceava costilla, por ejemplo, en este caso, que a mí me interesa saber la musculatura del músculo transverso abdominal, ¿verdad? Es decir, esas podrían ser las dimensiones dentro de las cuales obviamente yo podría trabajar el esquema de la musculatura abdominal. Bueno, en este caso voy a enfocarme nada más en el músculo transverso. El transverso abdominal, dado que en este caso eh, es el que más se ve implicado en este tipo de fuerza, más que los anteriores. Dado que es el que no se mira, ¿verdad? En esa fuerza, ok, perfecto. Muy bien, entonces, esta fuerza abdominal, ¿quién me la va a indicar? Bueno, obviamente el indicador puede ser el mismo, ¿verdad? Mantenimiento constante de una contrarresistencia en un tiempo determinado. En este caso también la fuerza abdominal, esta se va a hacer implícita después, porque después hasta yo cómo la voy a medir. Ah, voy a medir eh, número de repeticiones, obviamente, sobre la cantidad que va a ser, ¿verdad? Uh-huh. El número de repeticiones es un tiempo determinado.
ahí está. En este caso también estoy trabajando con un tipo de escala que va a ser de razón. Y la categoría va a ser, o la categoría es el número de repeticiones, obviamente. Tiempo sobre trabajo. Y de esa forma ya tengo esa definición. Entonces aquí ya tenemos tiempo sobre trabajo, contracción, y ahí, obviamente, ¿con qué lo voy a hacer? Pues con un test de fuerza abdominal. Ok, bueno, entonces cuando ya me sirve, cuando ya tengo esto, ¿para qué me sirve? Lo primero que ustedes están observando aquí, que estoy diciendo, es de que yo voy a trabajar con este método, que este es un proceso neuromuscular que permite hacer estabilización a través de ejercicios isométricos y que va a dar un mantenimiento constante. Y entonces todos los ejercicios que yo voy a programar para trabajar este elemento dosificado de trabajo propioceptivo van a ser con ejercicios durante 20 segundos. Después lo voy a medir a través de la fuerza del músculo transverso en número de repetición, aunque pueden ir todas. Yo solamente aquí he puesto una. Yo solo he puesto una aquí, que es músculo transverso. Decía que puede ser el recto, el oblicuo, entonces, y que en este caso va a ser el tiempo sobre cada una de las contracciones, es decir, durante un minuto, esta persona va a hacer la mayor cantidad de repeticiones ante su propia contrarresistencia y podría ir trabajando en este elemento, que bueno, aquí se mide más que todo fuerza, la categoría va a ser fuerza-resistencia, ¿verdad? La voy a poner mejor para que quede más claro. Fuerza-resistencia, fuerza sobre resistencia. Porque en el caso de eso lo que se mide fuerza-resistencia a la hora de hacer un test de abdominales. Y ahí ya puedo terminar si este programa surgió o no surgió efecto. Bueno, obviamente como yo este programa lo voy a diseñar con ejercicios que duren 20 segundos, puede ser con las piernas a 90, piernas a 45, en fin, elevando un poco el torso, manteniendo, haciendo la posición de 100, así como en pilates, en fin. Puede ser cualquier cantidad de ejercicio que usted diseñe, pero todos deben de rondar entre 0 a 20 segundos, ¿verdad? Para mantenerlo y después de un tiempo, bueno, antes vamos a medir la fuerza, después vamos a aplicar estos ejercicios y al final vamos a medir otra vez la fuerza y entonces ahí ya podemos comprobar esta hipótesis, que si el trabajo de dosificación con el periodo, con el método propósito, aumenta la fuerza abdominal o no la aumenta. Vaya, eso es lo que se hace en la operativización de las variables. Generalmente pareciera que es complicado, pero yo creo que, por eso les explicaba, si ustedes van y leen y logran entender mejor su tema, pues va a ser más fácil poderlo atacar de esa forma. Pero si no lo comprenden, entonces no van a lograr hacer que eso sea de esa más adecuada. Bueno, me gustaría saber si tienen alguna pregunta al respecto. O cómo lo ven. ¿Cómo lo ven?
Pues por el momento, Lick, se entiende. Ya después cuando nos toca a nosotros, creo que ahí van a surgir las preguntas. Ajá, me hacía falta la concepción. ¿Lo ven que lo pueden hacer? Yo digo que sí, yo no veo mayor, que les vaya a dar mayor complicación. Ahí lo van a poder ustedes de repente entender más fácil. Vean, está bien claro, veo el trabajo de clasificación, el método propio selectivo. Perfecto, aquí está una variable y aquí está la otra variable. Fuerza abdominal. Aquí está cómo se conceptualiza. Yo aquí quizá a lo mejor esto puedo mejorarlo, pero lo he hecho así, de forma bien rápida. Y aquí puedo decir que la dimensión que voy a trabajar, en este caso lo objetivo va a ser ejercicios isométricos, porque también podría trabajar en algún momento con algún otro tipo de elementos isoconcéntricos, también se pueden, ¿verdad? Manteniendo siempre tensión muscular, que en este caso ya sería de la dimensión de los activos y los ejercicios pasivos, ¿verdad? Sí, podría hacer las dos dimensiones en el caso de los propios activos. Y la fuerza abdominal, pues son más, ¿verdad? Porque aquí está el músculo transverso, está la del recto abdominal, está la de los fuerza de los oblicuos también, ¿verdad? Que podría haberla agregado, pero por cuestiones de tiempo no la voy a agregar las más. Y aquí ya tengo qué tipo de escala. Bueno, como en este caso, van a hacer ejercicios que tienen tiempo de 0 a 20 segundos. Puede ser más, de hecho, pueden ser más. Las categorías ustedes la pueden agregar más, pueden ser de 0 a 1 minuto, por ejemplo, ¿verdad? Que es el reto de las planchas. Y a través de eso, podría ser que yo diseñe un programa que voy a hacer una medición inicial para ver el número de repeticiones en un tiempo determinado, en este caso es un minuto, para medir la fuerza de resistencia de estas personas antes de aplicar este ejercicio, después de aplicar este programa de ejercicios también a medir, y entonces ahí voy a poder observar si se cumple esto, que si el trabajo dosificado con el método propioceptivo va a aumentar la fuerza abdominal o no la va a aumentar. Y luego después utilizo un método estadístico que podría ser una prueba TEDx-Student para dos muestras relacionadas y ahí puedo hacer una medición y hacer todo el procesamiento estadístico para obtener si es que la probabilidad de lo que yo he dicho que se va a cumplir llega a ser aceptada, en este caso la hipótesis de trabajo, o se rechaza con respecto a la hipótesis ya nula, ¿verdad? Eso sería prácticamente lo que se va a cumplir en este elemento. Bueno, Licenciado, yo tenía ¿Hola? preguntas con respecto a esa tabla y el trabajo que nosotros ya habíamos presentado. En los indicadores, por ejemplo, en el indicador independiente, no sé si es porque depende también de cada tema y cómo se aborde, no sé, pero nosotros al inicio habíamos dejado los indicadores, digamos que un poco general, así como usted planteó en este caso, y luego lo tuvimos que hacer como más específico por edades. Claro, es que cada estudio es distinto. De hecho, yo les puedo decir, ahorita aquí esto no lo he inventado, Sí. porque cada estudio de ustedes, cada estudio que ustedes y que el que ustedes están pretendiendo desarrollar o que ya tienen su alto desarrollo, va a ser bien distinto y los indicadores van a cambiar. Es decir, siempre que yo pueda abordar una variable, la puedo abordar de diferentes formas y no necesariamente tengo que ocupar todas sus dimensiones. Y es ahí donde usted ya les explicaba la otra vez. Mejor vayan así, entre más específico, van delimitando, menos posibilidades hay de que se vayan a sesgar y se vayan a desviar de lo que están buscando. Esto de la operativización se hace para eso, para tener bien claro qué es lo que voy a buscar. ¿Por qué? Porque después eso dictamina qué es lo que voy a hacer para lo que sigue, que en este caso ya sería el capítulo 4 y el capítulo 5, que son ya las conclusiones y recomendaciones. Pero sí, cada uno de estos es distinto. Perdón. También en la cuestión de ¿cómo se llamaba? El penúltimo, la penúltima columna. Bueno, veámoslo si quieren para que quede mayor claridad a la hora de poderlo ver. Vamos a subirlo. En escala. Sí, en escala. Nosotros como estamos viendo las edades y prácticamente su evolución, en este caso motriz,
podría ser una escala ordinal o... Sí, es una escala ordinal, Ujú, porque obviamente son estadios, ¿verdad? Que sí, se va moviendo, es decir, en el primer año o de los 0 hasta los 6 meses tiene ciertas características, pero como va evolucionando, ¿verdad? Es un sí. periodo de evolución, se supone que a ciertas edades debe de ir cumpliendo con esos parámetros motrices y que de no hacerlo, entonces se retrocede en su evolución, ya quedaría en algo que se le conoce como retardo motor, en el caso de unos niños. Y es ahí donde entra ya obviamente esos elementos. Sí, yo creo que sí, y ahí pueden ir trabajando. De hecho, de todas formas, me imagino yo de que la escala de medición los va juzgando de tal forma que si realizan tantos movimientos están excelente, algo así, creo yo, me imagino, que podría estar No en sé ese caso. si, para no atrasarlo porque por la hora, no sé si nosotros ya habíamos hecho esta tabla de las variables. No sé si debemos agregar estas nuevas cosas que nos ha enseñado hoy o lo dejamos como lo teníamos. Si ustedes tienen claro estos elementos que hemos discutido esta tarde, yo no veo necesidad que se los agreguen, pero si ustedes quieren para tener mayor claridad, es importante que lo puedan tener, para que así no puedan de repente sesgarse, ¿verdad? O decir, Sí. pero esa parte. Ajá, Ok, gracias, Liz. perfecto. ¿Alguien más tiene preguntas o comentarios? Todo está bien. ¿Está bien? No hay problema con esto. Por el momento, no, Lick. No hay problema, dice. Va, perfecto. Lick, Te digo le quería porque preguntar, es que fíjese que yo he hecho el cuadro, pero lo he hecho diferente de como usted lo ha hecho, pero me está saliendo así, o sea, le estoy entendiendo, ¿verdad? sí. Y ahorita como usted lo ha hecho, no sé si lo tendría que cambiar o dejarlo así como lo he estado haciendo. A mí no me gusta obligar a nadie que hagan cosas que no tengan. Si tú crees que lo entiende y tiene los elementos mínimos que puede llevar una parametrización de variables, yo no me parece que lo cambies. Porque fíjese que yo en la de las dimensiones lo he dividido así como con subtemas. Así lo he dividido y lo he combinado las celdas y por eso le digo que no sé cómo, no sé si cambiarlo o dejar el que yo estoy haciendo porque yo revisé una tesis y ahí estuve leyendo y estuve arreglando mi cuadro, ¿verdad? Entonces no sé si tendría Es que que cambiar o... operativizaciones hay muchas de hacerla, hay una gran cantidad. Hay unas que hasta ponen el número de ítems, Ujú, sí, sí, pero hasta ponen no el sé. número de preguntas y hasta las preguntas ponen de una vez. Ujú. Yo de verdad que no me gusta, por les decía, encuastrijar a Para nadie. no Esto llenar mucho. no es una receta, no es una receta, pero sí por lo menos debe de cumplir los elementos mínimos, que sería, por ejemplo, ver la hipótesis, las variables, sus Ya. dimensiones, sus indicadores y cómo se va a medir. Con Ujú. eso es lo mínimo que podría tener para entenderse, ¿verdad? Y luego después le pueden agregar, si quieren, hasta el Ajá, tema, el objetivo. Bueno, hay gente que le agrega absolutamente todo. No es necesario, pero bueno. ajá, lo que pasa es que como ese es el elemento del tema de investigación, ¿verdad? El cuadro ese. Entonces como yo estuve viendo ciertos objetivos, le metí los objetivos que yo tenía en mi trabajo, y de ahí he ido sacando las variables y ya, y de las hipótesis y todo eso. Entonces yo lo tengo diferente, pero no sé, voy a preguntarle en mi grupo a ver si lo cambiamos así como usted lo está haciendo como usted lo hizo y se lo presentamos la otra semana. Sí, vaya, pues ya va a llegar un momento en que, bueno, quizás solo estas semanas voy a darles asesoría, ya después van Sí, solitos, ¿verdad? porque Porque ya también solo el cuadro es lo que nos faltaba. yo creo que solamente la mayoría estaban hasta ahí. Y ahí Ujú. creo que ya van solitos y de todas formas,
yo lo voy a revisar y vamos a trabajar esa parte para que les quede de la forma más adecuada y correcta. Bueno, Vale, entonces, gracias. Solamente bueno, es. si ya no hay más preguntas, voy a culminar para que ustedes también les quede tiempo de regresar a la clase a las 6 de la tarde. Lick, Dime. mire, bueno, creo que está fuera del tema que hemos visto, pero no sé. ¿Cree que podía considerar pasar el laboratorio, no sé, la otra semana o para el viernes? Es que subí el documento ayer en la noche. Bueno, yo lo vi ayer en la noche y creo que ayer lo subió porque estaba pendiente de eso. Pero no sé, No, o no lo sé que qué pasa dicen. es que ese documento es un documento auxiliar, es lo mismo que ustedes ya tenían en la temática que vieron un video que les he cargado hace de las predicciones de variables. Eso es de lo mismo. Lo único que es un documento como que viene a darle más elementos, pues. Pero es lo mismo. Ok. Es decir, prácticamente es lo que ya tenían, ¿verdad? De los otros elementos que les compartí. Es igual. Yo decidí subirlo es para que tengan algo más de lectura, pero es de lo mismo que estamos hablando ahora, de lo mismo que hemos estado hablando en eso de la operación de variables. Es igual, no va a cambiar. Tal vez algunos nombres cambien, pero no le veo mayor complicación. Eso sí. ¿No? Entonces, es decir, el Ok, documento no es que va a salir de ese documento, sino que va a salir de estos que hemos venido discutiendo de la operatización bueno, ya tienen como 2 semanas más o menos. Y ahí va a surgir ese elemento. Tienen que, bueno, las variables igual hay que entenderlas así bien claras. Bueno, si no hay más preguntas, bueno, voy a dejar esto a pausar. Deje de tener la grabación.